Bueno, seguimos con el examen. El ejercicio 6 es un ejercicio también de matemáticas correspondiente al bloque de estadística. Lo leemos despacio. Las notas en una clase de 20 alumnos fueron las siguientes. Es decir, el primer alumno sacó un 2, el siguiente un 5, el siguiente un 7, así hasta un total de, habían 20 alumnos en esa clase. Nos preguntan dos cosas, nos preguntan en el apartado A, nos dicen que calculemos cuánto vale la moda. Recordamos que la moda es el dato que más veces se repite, y por tanto tendríamos que ver cuál es el dato que más veces se nos repite en estos 20 datos que tenemos, en estas 20 notas. Y en el apartado B nos preguntan que calculemos la media aritmética. Seguro que la mayoría sabemos calcular la media aritmética. La media aritmética simplemente se haría sumando los 20 datos y dividiendo entre 20. Pero como son tantísimos datos, vamos a resolver este ejercicio mediante una tabla de frecuencias. Así que vamos a construir en primer lugar una tabla de frecuencias y a partir de dicha tabla de frecuencias calcularemos tanto la media como la moda. Vuelvo a repetir, se podría hacer directamente sin ningún tipo de tablas, pero bueno, para que tengamos una nueva opción y sobre todo si en vez de aparecer 20 datos no apareciesen, por ejemplo, 120, sí que sería muy aconsejable hacer la tabla de frecuencias. Pues nada, hacemos una pequeña tabla, vamos a ver, ponemos aquí nuestra variable x, que son directamente las notas con las que vamos a trabajar, ¿vale? Y hacemos una línea vertical bien grande, ¿vale? Bueno, seguimos, ya digo, vamos a hacer una pequeña tabla, vamos a hacer aquí, vamos a ir poniendo un par de columnas que nos van a hacer falta. Bueno, empezamos con las distintas notas, pues desde la nota más bajita de todas, que es un 2, luego también tenemos algún 3, también tenemos algún 4, también tenemos algún 5, aquí están los 5, también tenemos algún 6, vamos a ver si tenemos 7, 7 también tenemos también 8, tenemos 9 y no tenemos ningún 10. Por tanto, tenemos un 8, tenemos un 9 y no tenemos un 10. A continuación, vamos a hacer una columna muy importante a la que vamos a llamar NI. NI es lo que nosotros conocemos como la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es ni más ni menos que el número de veces que se repite cada una de esas notas. Es decir, con un 2, ¿cuántos alumnos tenemos en total? O con un 3, ¿cuántos alumnos tenemos? Vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a tacharlos para que no se nos quede ninguno. Con 2 tenemos una persona, dos personas. Bueno, con un 2 tenemos a 2 personas. Seguimos. Con 3 tenemos una persona por aquí, una persona por aquí y ya está. Solamente tenemos una única persona. Con 4 tenemos una persona, 2 personas, 3 alumnos, pues un total de 3 alumnos. Seguimos. Con nota 5 tenemos 1, 2, 3 y 4 y 1 más 5. O sea, en total tenemos 5 alumnos. Con una nota de 6 tenemos 1, 2, 3, un total de 3 alumnos. Con una nota de 7 tenemos un alumno por aquí y tenemos uno justamente aquí al final. O sea, tenemos un total de 2 alumnos. Con 8 pues tenemos un alumno, 2 alumnos, 2 alumnos. Y por último, con 9 pues tenemos un alumno y uno más también 2 alumnos. Vamos a sumar todos los alumnos, a ver si la suma de todos los alumnos al final realmente nos dan los 20. Aquí tendríamos 2 y 1, 3 y 3, 6 y 5, 11 y 3, 14, 16, 18 y 20. Es verdad que nos da 20 alumnos. Al número total de alumnos, ¿vale? Pues nos gusta, a la mayoría de profesores nos gusta llamarle N. Bueno, y ahora para poder calcular la media aritmética, que es lo que nos van a preguntar en el apartado B, vamos a hacer una nueva columna a la que llamaremos, ¿vale?, XI multiplicado por NI. Esta columna es muy sencillica, simplemente vamos a multiplicar la columna X por la columna N. O sea, haremos 2 multiplicado por 2 y 2 por 2 nos da 4. A continuación haremos 3 multiplicado por 1, 3 por 1 nos da 3. A continuación haremos 4 multiplicado por 3, 4 multiplicado por 3 nos da 12. A continuación haremos 5 multiplicado por 5, 5 por 5 son 25.
A continuación haremos 6 multiplicado por 3, que nos quedaría 18. A continuación haremos 7 multiplicado por 2, que nos da 14. 8 multiplicado por 2, que nos da 16. Y 9 multiplicado por 2 nos da 18. Es decir, para obtener esta columna, ¿vale? Para obtener esta columna que nosotros tenemos aquí, simplemente lo que hacemos es multiplicar la x por la n. Y ahora esta columna es muy importante que la sumemos, ¿vale? Y se nos quedaría, cuando hagamos la suma, pues nos quedaría 4 y 3 serían 7, 7 y 12 serían 19 y 25 serían 44, 44 más 18 serían 62, 62 y 14 son 76, 76 y 16 serían 92 y 18, si no me equivoco, nos da 110. Pero comprobarlo vosotros con muchísimo cuidado. A este dato habitualmente se le conoce así, se le conoce como la suma, este símbolo significa suma, de la columna xi multiplicado por ni. Vuelvo a repetir, a esta e tan rarita que he puesto se le llama suma. Bueno, y ahora una vez que hemos hecho esto, vamos a calcular ya las dos cosas que nos preguntan, que son la moda y la media. La moda es el dato que más veces se nos repite, es decir, con un 2 hay 2 alumnos, con un 3 hay un alumno. El dato que más veces se repite es el 5, ya que con un 5 hay un total de 5 alumnos, por tanto, es la nota que más veces se nos repite. Por tanto, la moda sería sacar un 5. Y repito, para que lo recordemos perfectamente, es el dato, ¿vale?, que tiene una mayor frecuencia, es el dato que más se repite. Y vámonos a la media, que es lo siguiente que nos preguntan. La media, normalmente, el símbolo que utilizamos para nombrar la media es una X con una barrita encima. Eso, para nosotros, para los profesores de matemáticas, significa media. De todas formas, quien quiera escribir media, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, pues para calcular la media podríamos hacerlo como lo hemos dicho antes, sumando todos los datos y dividiendo entre 20. Pero es mucho más rápido con esta tabla nueva que acabamos de construir, porque simplemente lo que haremos será dividir la suma de la columna xi por ni entre el total de datos. Vamos, dividiremos 110, este dato que tengo aquí, entre el total de datos que son 20. Si dividimos 110 entre 20, esto nos quedaría, si no me equivoco, a 5,5. Para que no se nos olvide la fórmula, vamos a escribirlo así. La media se calcula dividiendo la suma de la columna xi por ni entre el total de datos. Y ya tendríamos calculada la media, pero ¿vale?, no de forma individual, sino a partir de una tabla de datos.